partir de 1789. No sé si estoy bien en la fecha. Siglo XVIII, Revolución Francesa. Los ideales que se desprenden de allí son los ideales de la libertad. Y entonces se confrontan los dos movimientos, que en su ejecución se convirtieron en los mismos. Y si usted los busca hoy, tienen las mismas, digamos, el soporte de esos ideales son los mismos. Y entonces en ese momento se buscaba por los conservadores, conservar las tradiciones españolas. Los liberales, liberar la esclavitud, que era lo que nos estaba martirizando en ese momento. Separar a la iglesia de funciones políticas, porque la iglesia tiene un poder no solamente religioso, sino un poder político, un poder económico. Entonces querían desprender. ¿Okay? Y entonces surgen dos modelos políticos. ¿Profe cuáles? Uno eran los federalistas representando a los liberales y otro era cuál, el centralista representando a los conservadores. El poder centralista se suponía como el que tenemos hoy en día y el poder federalista, que era la división de los territorios y digamos que era una independencia política, una independencia legal y una independencia económica, como lo son los países hoy como Venezuela, que tienen un modelo federal. Venezuela, el caso de Estados Unidos, tiene un modelo federal. El caso de México tiene un modelo federal. Y entonces comenzamos a nadar, a chapalear, digamos de esa manera, entre esas dos corrientes. Y de esa manera nos enfrascamos y en vez de crear, ¿cierto?, ideologías propias, teniendo en cuenta nuestras características, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, comenzamos a tomar modelos políticos, modelos ideológicos que dieron resultados en otros lugares, los comenzamos a utilizar para ver si daba resultados en estas tierras. Y ha sido el gran error de nuestra sociedad. Tenemos un modelo económico capitalista, no fue creado por nosotros. Tenemos un sistema democrático, entre paréntesis, democrático, que no fue creado por nosotros. Y tenemos una cantidad de elementos que no han sido creados por nosotros, sino que hemos venido asimilando porque según han dado resultados en otros lugares. Pero ¿será que nuestras características, nuestra idiosincrasia, nuestro pueblo es igual a otro? Eso es lo que hay que definir. Entonces, fíjense que allí se enfrasca el federalismo con el centralismo y vienen lo que son las primeras guerras, lo que fue la patria boba, que en vez de avanzar atrás, nos retrocedimos, que en vez de avanzar retrocedimos. Y es lo que se presenta como la reconquista española. ¿Ok? Después viene todo lo que fue después de la independencia, la guerra de los 1010, que la vimos la semana pasada. Fue una guerra hecha específicamente entre liberales y conservadores. Muertes, ¿cierto? Porque el pueblo, en su afán, le seguía la idolatría de estas ideologías. ¿Ok? Entonces, allí vamos a comenzar, mis queridos compañeros. Vamos a arrancar. Les voy a mostrar un pequeño video que se lo iba a mostrar la semana anterior a esta, pero lastimosamente el internet no nos ayudó. Esperemos de que el día de hoy sí nos los permita. Un momentico ahí, güey.
planta da fruta y flores no por la planta misma. Hacia 1940, un político muy querido por los colombianos promulgó la unión del pueblo más allá de los partidos políticos tradicionales, el respeto por las opiniones, la justicia, la garantía de los derechos humanos y la construcción de lo público para el bien común. Sin embargo, este líder fue asesinado el 9 de abril de 1948 por orden de las élites políticas tradicionales, que vieron amenazados sus intereses económicos por el pueblo que se movilizaba. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán marcó el inicio de una época de violencia sistemática, organizada y dirigida por el gobierno contra el pueblo colombiano. Miles de asesinatos y desplazamientos empezaron a ser el pan de cada día. En respuesta, campesinos y campesinas empezaron a organizar grupos de autodefensa que los protegieran de la persecución del gobierno. Es lo que hoy conocemos como las primeras guerrillas liberales y posteriormente guerrillas comunistas de nuestro país. Entonces, la élite colombiana decidió hacer un pacto, crear un sistema de gobierno que acabara con la disputa entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se repartirían el gobierno cada 4 años y excluirían a cualquier forma de organización política. Es decir, que excluirían al pueblo que se estaba organizando. En 1958 simularon crear una nueva democracia, el Frente Nacional. Sin embargo, esta nueva forma de gobierno no solucionó los problemas que se vivían en Colombia. Ya no se hablaba solo de la violencia en el campo, sino de la violencia social que las políticas de gobierno de liberales y conservadores estaba creando. Trabajos y salarios miserables, educación privada y desplazamiento forzado. El pueblo no se sentía reconocido en el Frente Nacional y seguía organizándose para luchar por los derechos. En este ambiente se desarrollaron los paros cívicos de 1971 y 1977. En la década de 1980, el gobierno y la guerrilla de las FARC iniciaron acercamientos para dialogar sobre el fin de la guerra en Colombia. Los diálogos de la Uribe partían de un reconocimiento básico. Los colombianos y las colombianas merecen vivir en paz. Debían reconocer las persecuciones contra la organización social, la exclusión política, las condiciones de inequidad económica y social. El gobierno aseguró a la guerrilla que podía participar en los escenarios políticos si dejaba las armas. Entonces, en alianza con otros partidos políticos y movimientos sociales, se fundó la Unión Patriótica, expresión política del pueblo colombiano. La esperanza de poder luchar por un país equitativo y digno llenó de alegría al pueblo colombiano, que en las primeras elecciones regionales y departamentales de la historia de Colombia en 1986 salió a votar de manera masiva, alcanzando 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Cuando la guerra se le mete a la casa y lo saca, un hombre tiene que enfrentarse. Nuevamente, la fuerza de la organización popular asustó a la oligarquía colombiana, que no tardó en organizar nuevos grupos paramilitares que, en alianza con el gobierno, llevaron a cabo el más grande proceso de exterminio vivido por la humanidad, el genocidio de la UP. Las garantías para la participación democrática nunca se realizaron, pues más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica y más de 1.500 del movimiento político a luchar fueron asesinados. De la Unión Patriótica, dando rienda suelta a la acción del paramilitarismo institucional. No importando su condición social. A pesar de ello, el gobierno colombiano montó un segundo teatro de la democracia y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre de 1990, el mismo día que bombardeaba Casaverde, sede de los diálogos de paz. El resultado fue la Constitución de 1991, que si bien establece que Colombia es un Estado social de derecho, también es el documento que permite el ingreso de las políticas neoliberales en Colombia. En 1998, en San Vicente del Caguán, se instaló una nueva mesa de diálogo entre el gobierno y la insurgencia. Pero mientras el pueblo colombiano se organizaba para participar en la mesa, el gobierno buscaba la manera de rearmarse militarmente a través de la alianza con los Estados Unidos, el Plan Colombia. Was to support the central government of Bogotá in the fight La seguridad de los ciudadanos exige que la tropa... Los diálogos se rompieron en el 2002 y con el gobierno guerrerista de Álvaro Uribe vinieron para Colombia 8 años más de violencia estatal y paraestatal, desapariciones forzadas, falsos positivos, persecución a la oposición y a la organización social y popular,
y los años más violentos de transformación neoliberal. La seguridad democrática alejó a Colombia de la paz cada vez más. Del paramilitarismo. El diálogo es sin duda alguna la ruta. El pasado mes de noviembre se abrió una nueva ventana de esperanza, el establecimiento de una nueva mesa de diálogo. El pueblo colombiano debe tomar un papel protagónico en este proceso, que no permita que los señores de la guerra acaben con nuestra esperanza y los errores del pasado vuelvan a cometerse. Te invitamos a marchar este 9 de abril. Recuperemos nuestra memoria histórica, recuperemos el sueño de Gaitán, recuperemos nuestras luchas, nuestros sueños y nuestra esperanza. La fuerza del pueblo organizado es incontenible, la paz está en nuestras manos. Somos más, ahora sí, la paz. Listo, muy bien. Compañeros, quisiera escuchar dudas, inquietudes ya para, digamos, con respecto a lo que observamos, si hay alguna inquietud, alguna duda con respecto a cronología, con respecto a acontecimientos, o si todo está claro para comenzar ya a mostrarle algunas diapositivas que he creado para el día de hoy. Eso me indica. Muy bien, vamos a continuar. Profe, en los comentarios preguntaron que se podría explicar eso de la Unión Patriótica. Ok. Eso es interesante porque fíjense que muchos de ustedes son muy jovencitos y esa parte de pronto no la identifican. La Unión Patriótica no fue más que un grupo político creado en Colombia, y les voy a hacer una analogía, como si dijéramos, profe, hoy en día el partido político de la FARC, ¿cierto? Fíjense que la historia, cuando yo les digo que no conoce su historia, está condenado a repetirla, no les miento, hemos repetido, la historia de Colombia se ha repetido de una forma similar. Hombre, la violencia en Colombia, mis queridos jovencitos, la violencia en Colombia arranca con digamos que cronológicamente arranca con la muerte de este señor, 9 de abril de 1948, ¿cierto? Muerte de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? ¿Por qué ha tenido esta repercusión tan relevante? Hombre, porque fue la persona que el pueblo visionó que podría unir a este país. Porque fue el candidato del pueblo, porque él pensó en los más desprotegidos, en el campesinado, en los trabajadores, en la gente que no tenía posibilidades. Y lógicamente recuerden ustedes que veníamos de una historia política donde los únicos que podían participar de ese escenario político eran liberales o conservadores. Sí, lo que se conoció como el bipartidismo, lo que ustedes ven acá. ¿Sí? Jorge Eliezer Gaitán no encontró diferencias notorias entre liberales y conservadores. Decía todos eran corruptos. Aseguró que existían dos países: el político representado por la oligarquía, que la oligarquía no son más aquellos poderosos que asumen el poder, y el nacional por la mayoría de los colombianos, que es decir, los campesinos, los trabajadores, los grupos de sindicatos. Eso era el otro país. En 1947 lideró la marcha del silencio para pedir la paz por el asesinato de Juan Roar Sierra, también un representante, como lo que hoy vemos, la cantidad de jóvenes que han sido masacrados en las calles de Cali, ¿cierto? Bogotá. ¿Ok? De esta manera se visiona lo que se conoce como el bipartidismo, ¿cierto? El bipartidismo. Y el bipartidismo no fue más que esa estrategia política de los grandes
poderosos en Colombia, ¿cierto? Bueno, antes de eso, perdón, me pasó un poquito. La Unión Patriótica o la UP fue el resultado de un proceso de paz. Fue el resultado de un proceso de paz donde los grupos insurgentes, que más adelante lo vamos a ver, que fueron la FARC, el ELN, el EPL, ellos entregan las armas y conforman un partido político llamado la Unión Patriótica, donde se le dieron unas responsabilidades políticas como que se les dio a la FARC en este momento con los procesos de paz. ¿Y qué pasó? Mataron, secuestraron, desaparecieron una gran cantidad de miembros de este partido político, la Unión Patriótica, que desapareció. Ojo, este partido político en su momento desapareció porque los que quedaron vivos tuvieron que exiliarse en otros países evitando que fueran masacrados, agudizando lógicamente esta situación política que vivía Colombia. Colombia vivió una situación muy violenta, ¿ok? Muy violenta, muy violenta. Fue así como se da lo que es el Bogotazo, actos violentos que se dieron en la ciudad de Bogotá a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. ¿Okay? Les explicaba por qué. Claro que sí. La parte donde dice resistencia del pueblo, eso hace referencia a la creación de todos los miembros de la UP. Claro. Okay. Resistencia del pueblo. Sí, la Unión Patriótica. Murieron cientos de miles de representantes, familiares, los sacaban de sus casas, desaparecían. Profe, algo parecido como casi la cantidad de líderes sociales que han muerto desde la firma del proceso de paz en Colombia. Sí, la cantidad de combatientes de la FARC. Perfecto, ¿cierto? Porque en Colombia prácticamente hay mucha gente que no le conviene la paz. Hay mucha gente que vive de la guerra y lógicamente tienen que justificar esa guerra. Muy bien. La frase de Jorge Eliezer Gaitán, yo no soy un hombre, soy un pueblo, y la voz del pueblo es superior a la de sus dirigentes. Esto lógicamente que modificó, esto lógicamente, compañeros, que generó una inconformidad al interior del país que estaba históricamente acostumbrado a ver de un lado a los liberales o a los conservadores, a lo que más tarde se conocería como la hegemonía conservadora, ¿cierto? Y esto generó lógicamente una violencia. Y es que la violencia en Colombia no nace, y eso hay que tenerlo claro, mis queridos estudiantes, la violencia en Colombia no nace por los grupos insurgentes, no nace porque la FARC o el ELN o el EPL, no. Y el que lo diga está mintiendo, está descontextualizando la historia. La FARC, el ELN es consecuencia de actos violentos del propio Estado, que después la FARC, el ELN modificaron su ideología, se transformaron en grupos narcoterroristas. Y claro que sí, estoy totalmente de acuerdo si alguno lo dice, ¿ok? Pero que no es la responsabilidad, como algunos partidos, algunos escenarios políticos que quieren dotar de la responsabilidad de la violencia en Colombia a la FARC o al ELN o al EPL. No, es consecuencia de una serie de acciones, ¿ok? Muy bien. De esta manera, cuando muere Jorge Eliezer Gaitán, todos sus digamos, sus adeptos tuvieron que irse al campo, porque lógicamente que ellos seguían, ¿cierto? Se fueron al campo, conformaron las primeras guerrillas liberales. Estas guerrillas liberales más tarde se convertirían en las guerrillas comunistas, ¿ok? Heredadas de la revolución bolchevique o revolución rusa, ¿cierto? Revolución que concentra todo lo que fue, más tarde conoceríamos como lo que fue el comunismo y el socialismo. El comunismo como sistema político, el socialismo como sistema económico, ¿cierto? De esta manera surge eso. Y aquí en Colombia, lógicamente que se comienzan a dar estas guerrillas comunistas, ¿ok? Ya lo hemos identificado. Esto recrudeció la violencia y fue el resultado de lo que yo les decía, el resultado de los procesos de paz. ¿Ok? Aquí tenemos a un señor llamado Laureano Gómez. Este señor fue presidente de Colombia
pero en un momento de la historia de Colombia, este señor protagonizó un hecho que sería también digamos, el caldo de cultivo para que se generara en Colombia mucha más violencia, que fue lo que se conoce como un fraude electoral. Como consecuencia. En Colombia ha habido una sola dictadura militar, ¿cierto? De Mariano Ospina Pérez, el militar. ¿Ok? Esta dictadura militar fue una dictadura militar, digamos, profe, en contexto positiva, ¿cierto? En contexto positiva. Y como resultado de esa dictadura militar vinieron unas elecciones, ¿cierto? Ya legalmente constituidas, porque la dictadura de este militar fue una dictadura positiva y la gente le creyó. Y él se lanzó nuevamente a la contienda democrática y hasta las 9 de la noche iba ganando Mariano Ospina Pérez y se fue la luz. Al día siguiente sale el resultado de que ganó el candidato del estatal, que era el señor Misael Pastrana Borrero, ¿okay? Padre de también presidente más actual en estos tiempos actuales, Misael Pastrana. ¿Ok? Eso generó, lógicamente, aquí estamos, perdón, Gustavo Rojas Pinilla estaba confundido. Esta es la primera, digamos, la gran dictadura, pero una dictadura positiva. El único militar presidente que ha tenido nuestro país. ¿Ok? Esto, lógicamente, permitió que se generara una serie de conflictos mucho más activos en nuestro país. ¿Por qué? Porque todo aquel que veía ese fraude electoral, ¿cierto? Veían la posibilidad de que la democracia en Colombia cada vez se extinguiera mucho más. ¿Ok? Se extinguiera mucho más. La consecuencia de todo esto más adelante, ¿cuál fue? Un tal llamado Frente Nacional. ¿Ok? Un tal llamado Frente Nacional. ¿Y qué fue el Frente Nacional, compañero? Fue un pacto que establecía el reparto igualitario del poder entre los dos partidos tradicionales de Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que duraría aproximadamente 16 años, 4 periodos, a partir de 1958. ¿Ya? Y entonces, ¿en qué consistía, profe? Consistía que el señor Alberto Lleras Camargo, liberal, comenzaría en el 58 y terminaría en el 62. Y toda su cúpula sería de índole liberal. Terminaría entonces en el 62 y iniciaría con el señor Guillermo León Valencia, conservador, del 62 al 66. Todo conservador. Después finalizaría en el 66, iniciaría Carlos Lleras Restrepo, liberal, en el 66 hasta el 70. Y terminaría el padre del pueblo, les repito, Misael Pastrana Borrero, el 70 al 74. Un acuerdo que lo que buscaba era acabar con la violencia y lo que hizo fue agudizarla. Y la pregunta que les hago yo a ustedes, compañeros, es ¿por qué creen ustedes que se agudizó que el Frente Nacional fue el caldo de cultivo para que se incrementara la violencia en Colombia? ¿Cuáles creen ustedes son las razones, Joncito? Oye, ¿me están escuchando? Profe, por lo del video, recuerdo que el Frente Nacional se convirtió en un problema, fue por el desinterés hacia el pueblo, ¿no? La expresión O política. sea, no, Claro. Muy bien.
la exclusión política. ¿Ok? La exclusión política. El Frente Nacional fue un pacto fallido, como muchos que hizo el Estado, para catapultarse en el poder y excluir las demás ideales políticos que existían en Colombia. Entonces, los que no eran liberales ni conservadores vieron ahogadas las posibilidades de poder acceder al poder y poder acceder a sus decisiones para que los tuviesen en cuenta. Este acuerdo fracasó debido a la inoperancia estatal, a la falta de competencia económica, a la exclusión política, al autoritarismo o presidencialismo excesivo, indiferencia o abandono social y la aparición de nuevos grupos guerrilleros. ¿Okay? La aparición de nuevos grupos guerrilleros. Grupos guerrilleros, lógicamente, que fueron soportados por la ineficacia del Estado. ¿Oyeron? Que no podían quedarse solamente con los brazos cruzados esperando que el Estado, a través de sus dos partidos políticos, ¿cierto?, tomara las riendas del país y lo llevara hacia un abismo. ¿Ok? Por eso surge. Aquí están los presidentes de ese Frente Nacional. ¿Ok? Muchos de ellos, el primero, que fue este señor Alberto Lleras Camargo, lo primero que hizo fue firmar un pacto, ¿cierto?, con Laureano Gómez para dar inicio y legitimar este pacto inadecuado, políticamente ofensivo, que fue el Frente Nacional. Fue lo que hizo esta señora. Es decir, antes de buscar firmar o buscar acuerdos que ayudaran a salir de la crisis en la que se encontraba el país, lo que hizo fue legalizar, reglamentar, ¿cierto?, este Frente Nacional. Guillermo León Valencia, aquí tenemos otro de los presidentes del Frente Nacional. Vuelvo y lo repito, esos 16 años, en vez de avanzar nuestro país, lo que hizo fue retroceder, porque agudizó la violencia, ¿cierto? Agudizó la violencia. Profe, una pregunta, pero de pronto estoy fuera de contexto. Ok. ¿Qué puedo hacer? Sí, claro, consecuencias de la Constituyente del 91. ¿De la qué? ¿De la qué? De la Constitución del 91, consecuencias. Bueno, la Constitución del 91 trajo varios cambios, mis queridos estudiantes. En el término político, legal, una Constitución muy bien elaborada, ¿cierto? Porque permitió la participación de casi el 100% de la sociedad colombiana, ¿cierto? Partidos políticos minoritarios, comunidades indígenas, comunidades afro, mujeres, comunidad homosexual, es decir, a toda la comunidad, a toda la sociedad colombiana les permitió el ingreso. Entonces les decía que esa Constitución del 91 fue la más democrática de todas las constituciones. En el papel, en la ejecución es totalmente distinta, ¿cierto? Porque lastimosamente se ha venido modificando a los intereses personales y particulares de algunos representantes políticos poderosos en Colombia. Y entonces, en el término político, sí, positiva, pero en el término económico, jovencito, es lo que permite las políticas neoliberales. Profe, ¿qué es eso de las políticas neoliberales? Las políticas neoliberales lo que imprime básicamente, mis queridos estudiantes, es la poca o nula intervención del Estado en las decisiones económicas, los intercambios comerciales. Ah, profe, eso es lo que usted nos está diciendo, no es más que la globalización. Perfecto. ¿Y cómo se representa la globalización? Con los llamados tratados de libre comercio. Profe, ¿son malos? No, pero tú no puedes comercializar y que el resultado de esas transacciones o de ese vínculo comercial sea beneficio para los demás y perjuicio para nosotros, ¿cierto? Eso es lo que permite las políticas neoliberales, el neoliberalismo, dejar hacer, dejar pasar, ¿cierto? Entonces usted se da cuenta que hoy en día prácticamente que estamos dependientes económicamente de los Estados Unidos, ¿cierto? Dependientes, esas son políticas neoliberales, porque los Estados Unidos lógicamente que dice, bueno, nosotros el país que tenemos que mayormente nos vende todo es Colombia. Pero ojo, nosotros no necesitamos que nos venda solamente hoy, necesitamos que nos venda hoy y nos venda toda la vida.
y entonces crean lo que ustedes conocen como el pacto OLO, que se conoce como Tratado de Libre Comercio. Y entonces los tratados de libre comercio no son más que son unos contratos por 20, 30 años, donde Colombia se compromete a vender, ¿cierto?, nuestras materias primas y los Estados Unidos se compromete a comprarlo. Esas son las políticas no liberales, ¿cierto? Eso es lo que, digamos... Pues yo tengo... Dígame. ¿Podría explicar eso cómo fue el gobierno de Rojas Pinilla? Muy bien. El gobierno de Rojas Pinilla fue un gobierno, digamos, positivo, y le impulsó el sector de la construcción, fortaleció el sector militar. Él fue el que creó en la televisión, miren eso, la compra de submarinos, aviones, incrementó la productividad del sector agrícola, introdujo el sistema de la UPAC, ¿cierto? Unidad de Poder Adquisitivo Constante de Ahorro, ¿cierto? Que más tarde lo modificaría, ¿cierto? Creó el Banco para los Trabajadores, realizó convenios con Santa Sede para reformar el concordato, impulsó la exploración de fuentes energéticas, desarrolló conversaciones con Venezuela sobre la delimitación marina y submarina, creó 1 millón de nuevos empleos. Es decir, fue un gobierno positivo. Y amplió las pensiones, las extendió a las viudas y huérfanos. Es decir, lo que quería acabar nuestro presidente hoy en día. Si usted adquiere su pensión, ¿cierto?, a una edad definida, esa pensión, en el caso de que usted fallezca, esa pensión se le extiende a su esposo o esposa e hijos, ¿cierto? ¿Qué quiere hacer el gobierno de nuestro presidente actual? Quiere que la pensión muera con el pensionado, ¿cierto? Quiere que la pensión muera con el pensionado. Aprobó la mayoría de edad a los 18 años. En ese también, durante el mandato de Rojas Pinilla, ¿cierto?, se crea el movimiento 19 de abril o el M19, ¿cierto? Una de las guerrillas más sociales que tuvo Colombia. Entonces, si usted lo escucha, dice, profe, o sea, este gobierno fue un gobierno bueno, ¿cierto? Fue un gobierno bueno, a pesar de que es una dictadura, fue un gobierno bastante positivo. ¿Ok? Entonces, fíjese, después vienen otros políticos, que vuelvo y les repito, ya vamos a ir avanzando un poquito más en la actualidad. Aquí está este señor, con este señor, digamos que comenzamos también, definimos la entrega de todo nuestro, digamos, país a los Estados Unidos, con lo que ustedes conocen como la extradición, ¿cierto? Entonces se creó un pacto que de una u otra manera dependíamos de los Estados Unidos. Aquí está, mire, este señor fue el creador de la apertura económica, ¿cierto? Lo que hoy conocemos como la globalización, el TLC, en las políticas neoliberales. Convocó la Asamblea Constituyente, creadora de lo que hoy es nuestra Constitución de 1991, que se diferencia de la 86 porque la 86 es representativa, y la del 91, sin dejar de ser representativa, se le añade un aspecto mayor, que es ser participativa. Bien, participativa. Aquí estamos en Neto Samper, que es donde nace el proceso 8000. Este señor fue candidato y fue presidente de Colombia del 94 al 98, y se dice que este señor recibió dinero de los carteles de Medellín. Eso se conoció como el proceso 8000. Todo el mundo fue preso, menos el presidente. ¿Cierto? Aquí tenemos el de candidatura del señor Pastrana, hijo de Pastrana Borrero, ¿cierto? Este señor intentó unos diálogos fallidos con la FARC, lo que conocemos como la zona del Caguán, y es característico porque fue la primera vez que el Estado colombiano sale sus fuerzas estatales de un territorio y se las entrega por completo a la FARC. Lógicamente la FARC en ese lugar hicieron lo que les dio la gana, se fortalecieron políticamente, se fortalecieron económicamente, emocionalmente, porque ahí tenían todas sus tropas, ahí vivían sus familiares, ellos eran los dueños de esas tierras, ¿cierto? Ahí se da un proceso fallido del proceso de paz, lo que se conoce en la historia como la silla vacía,
su máximo representante, que era Tiro Fijo, dejó plantado al gobierno en cabeza del presidente Pastrana, no se presentó y como consecuencia de ello, las FARC secuestran un avión de Avianca donde iba un político y como consecuencia de ello, el presidente de la República, Andrés Pastrana, decide atacar militarmente la zona del Caguán, pero les entregó un tiempo de 24 horas, no sé cuánto tiempo fue, no, ahora no recuerdo. Cuando quisieron llegar al Caguán no había un solo guerrillero, ¿ok? Eso se conoce como la silla vacía. Después de este señor Pastrana viene al gobierno del 2002 al 2010. Recuerden que este señor modificó la constitución de 4 a 8 años y le va a colocar de forma indefinida. Fue que no se lo permitieron. Este señor creó lo que ustedes conocen como la seguridad democrática. Ha sido reconocido como la persona que atacó de forma brutal la FARC, el ELN, cierto, pero también es reconocido como los grandes acontecimientos negativos, lo que son los falsos positivos, las desapariciones forzosas, la creación del paramilitarismo y las autodefensas de Colombia durante 8 años. ¿Ok? Este señor, cierto, característico por toda su, digamos, idiosincrasia de que impregnó a Colombia eso que se conoce como la seguridad, la política de seguridad democrática. ¿Ok? Hoy como consecuencia de ello hay una gran cantidad, más de 7,000 desaparecidos, lo que se conoce como los falsos positivos. ¿Ok? Como los falsos positivos. Hay militares, soldados, comandantes, presos, pero recuerden ustedes que el máximo comandante de las fuerzas militares de un país es el presidente de la República. Ningún militar puede tomar una decisión si no tiene la autorización del presidente de la República. Después de él viene Juan Manuel. ¿Lo escucho? Profe, ¿podría repetir cuántos falsos positivos hay, por favor? Hay más de 7,000, porque todavía hay, y estamos hablando de personas que han encontrado. ¿Cómo se definió eso? Eso lo dio a reconocer porque hay una contradicción entre la información que da el Estado con los números de bajas, ¿cierto? Y lo otro que estaba era que ese mismo número de bajas que daba el Estado era el mismo número de desaparecidos que se habían dando en las grandes ciudades, como en Bogotá, como en Soacha, jóvenes entre 18 y 22, 23 años que desaparecían de sus lugares de origen. ¿Ok? Y que después de un largo tiempo y la larga investigación comenzaron a encontrar una gran cantidad de guerrilleros asesinados a manos del ejército y se encontraban que tenían botas nuevecitas. Incluso encontraron a estos presuntos guerrilleros con botas todas dos de zurdas o botas derechas o camuflados nuevecitos. Entonces la pregunta que se hacía, bueno, ¿cómo estos guerrilleros caminando por el monte, por la selva, tienen estas botas nuevas o incluso 2 botas derechas o 2 botas izquierdas? ¿Cierto? Entonces comenzaron a estudiar y se encuentra esto que ha sido histórico en Colombia. Vuelvo y repito, muchos militares, muchos comandantes han estado y han reconocido, pero su máximo líder, que era el presidente de la República, todavía dice que él no sabía absolutamente nada. Bien, está este señor, Juan Manuel Santos, que era de la línea política de Álvaro Uribe Vélez. Recuerden que este señor durante los 8 años fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. Dicen que este señor representaba en cuerpo ajeno a Álvaro Uribe Vélez. Bueno, positivamente cuando comenzó su mandato se alejó de la ideología de Álvaro Uribe Vélez y se convirtió en su más fuerte oponente, ¿cierto? Este señor lideró los procesos de paz, más trabajo, mejor pagado. Este señor lideró los procesos de paz con la FARC, ¿cierto? Y como consecuencia de ello se firmó. Esto durante un largo tiempo, mis queridos estudiantes, se buscaba la posibilidad
de que la cantidad de secuestrados que tenían las FARC, que la violencia en Colombia cesara, que se buscara un diálogo. La única forma de llegar a un acuerdo, mis queridos estudiantes, es por medio del diálogo. Es por medio del diálogo. No se podría, no, es imposible intentar creer que la paz se va a conseguir en Colombia derramando más sangre. Eso es imposible. Aunque algunos políticos consideren que es así, yo personalmente pienso que no es así. ¿Okay? Los grandes conflictos que se han dado a nivel mundial se han conseguido a través del diálogo, a través de la concertación, a través del perdón y el olvido. Hoy en día, mucha gente criticó cuando la cuestión del plebiscito sobre la paz, ¿cierto? Que se preguntó, ¿usted está a favor de la guerra, está a favor de la paz? Perdió la paz, ¿cierto? ¿Pero por qué perdió la paz? Porque los que apoyaron el no a la paz no eran los que estaban viviendo el conflicto, no era la gente que vivía en las veredas, no era la gente que vivía en el campo. Los que dijeron no a la paz era gente que vivía en las grandes ciudades, era gente que seguía una convicción política, ¿ok? Y el presidente, por encima de todo eso, pues buscó la posibilidad de acabar con ese plebiscito que fue negativo y incrementó y firmó todo lo que fue los procesos de paz. Lastimosamente vemos que todo... ¿Cómo? Profe, lo que usted está diciendo ahí más o menos no fue como cuando hubo el proceso de paz, creo que fue con el M-19, donde estaba Pedro. Claro, muy bien. Y esa parte se está repitiendo hoy en día cuando Juan Manuel Santos firma aquí en Cartagena el proceso de paz, ¿cierto? Y le brinda unas ventajas a los grupos guerrilleros, como les decía a mis estudiantes. ¿Ustedes creen que un grupo guerrillero que tiene 40, 50 años en el campo va a entregar las armas, se va a comprometer a no delinquir más para que lo metan 40 años más preso? Sigue en el campo, sigue echando plomo. Entonces se le dieron a estos guerrilleros unas ventajas, unos privilegios, ¿cierto? Y se les entregó unas curules en el Senado. Se les entregó unos recursos para que ellos pudieran subsistir y salir de ese, pero eso era consecuencia de un proceso de diálogo. Pues lo repito, mucha gente se quejó y dijo, ¿cómo es posible que estos guerrilleros que han matado, que han asesinado, que han secuestrado, se les dé? Pero ojo, tenemos que comenzar por algo. ¿Y ustedes que creen que a través de la guerra se va a acabar la violencia en Colombia? No, la violencia genera más violencia, la guerra genera más guerra. ¿Vieron? Entonces, para que tengamos esos elementos en común. Bien, compañeros, vamos a compartir, vamos a finalizar un par de preguntitas, eso nos está acabando el tiempo. Vamos a compartir un par de preguntitas. Vamos a compartir un par de preguntitas. Vamos a ver aquí si lo encuentro. Aquí está. Profe, ¿usted nos podría enviar esa presentación? Claro que sí, todo esto se lo voy a mandar. Yo tengo ahí una deuda con ustedes porque es que esta semana me pongo de acuerdo con José para enviarles a ustedes todo el material que les debo. Bien. Aquí está. ¿No? Muy bien. Vamos a ver entonces unas preguntitas aquí de historia de Colombia para ya ir finalizando. Profe, yo tengo una pregunta antes de que iniciemos. Claro que sí, adelante, toda la que quiera. O sea, nosotros estamos trabajando en la historia de Colombia, pero trabajaremos como, no sé, los atentados, por ejemplo, de la Torre Gemela o claro que sí. Claro que sí, conflictos de carácter internacional. Nosotros en estos días estamos utilizando esto porque, vuelvo y les decía, tomándolo como coyuntura de lo que está pasando en nuestro país, ¿cierto? Y decirle a ustedes que lo que está pasando ahora no es nuevo. Lo que está pasando ahora es consecuencia. Ha sido la repetición de la repetidera, como decía el Chavo del Ocho, ¿cierto? No es una cuestión aislada. No es culpa, como se le dice a la FARC o al ELN, no. Estos grupos surgieron, lógicamente, para defender los intereses, que después digamos, profe, se descontrolaron, que después se aislaron de esa ideología. Perfecto. Pero no son la causa, son una consecuencia. ¿Oyeron? Bien, vamos entonces a ver aquí unas preguntitas. Aquí vamos a ver esta de Colombia. Dice la 8. Voy a ampliar un poquito para que la puedan ustedes ver un poco mejor. La 8.
Dice, el grito de los comuneros, vive el rey, abajo el mal gobierno, puede interpretarse como exteriorización de manifestación de una autonomía política y económica, el deseo de dar muerte al rey y a todos sus representantes en América, descontento por los impuestos, insatisfacción frente a la representación de la corona española. Vive el rey, abajo el mal gobierno. ¿Qué me dice? Dice exteriorización de ¿qué me dicen, compañeros? Joven, ¿me están escuchando? Profe, está en el chat. Estamos respondiendo por los chats. Sí. Ah, ok. Es que no puedo verlo porque estoy acá compartiendo. No puedo verlo porque estoy acá compartiendo. Están diciendo que en la C. La C, descontento por los impuestos. Claro que sí, esa es la respuesta. Es como manifestar o mostrar algo así. Claro. Claro. Es que los comuneros, el grito de los comuneros fue, recuerden ustedes que aquí en América había lo que era la representación del virreinato, pero recuerden ustedes que al interior del virreinato se crearon el gobierno de los criollos, ¿cierto? Que buscaban el poder. Simón Bolívar fue criollo, Antonio Nariño, todos estos señores tenían poder económico y ellos buscaban un poder político, ¿cierto? Pero que cuando llegaron al poder buscaron sus propios intereses, utilizando ¿a quién? Al pueblo, que era la gran mayoría. Vamos con la segunda para terminar, porque se nos acaba el tiempo y tengo clase ahora otra vez. Dice, al general Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. Según el dictamen médico, su estado de salud era deplorable. Sus pulmones, sus riñones estaban acabados. Además, su situación económica era pésima, pues se encontraba al borde de la ruina. Si tenemos en cuenta el ritmo de vida de Bolívar en sus campañas libertadoras, podemos explicar el hecho de que el más grande caudillo de la independencia haya muerto en condiciones tan lamentablemente mencionadas. Esa pregunta no tiene, está el contexto, pero no tiene la pregunta. No tiene la pregunta. Busquemos a ver otra que nos ayude. Aquí está. Dice, durante 1919 en Bogotá se produjo un levantamiento popular que protestaba contra la importación de vestidos para el ejército. Este movimiento fue aprovechado por los trabajadores de las fábricas que pedían reducción de la jornada laboral y desde entonces proliferaron nuevos sindicatos de mecánicos, plomeros, transportadores, obreros, de jabonerías y fábricas de gaseosa. La inconformidad social de aquella época en Bogotá fue importante porque se estimuló el interés económico de los líderes obreros, organizó clase obrera que empezó a buscar espacio político, reconoció los trabajos sindicales como parte del derecho ciudadano, garantizó la participación de los pobres en decisiones del gobierno. Hoy en día la clase política, ¿cierto? Hoy en día los obreros también tienen, digamos, deseo de acceder a la parte política, ¿cierto? Jovencito, la respuesta es la B, ¿oyeron? Organizó la clase obrera que empezó a buscar un espacio político, ¿oyeron? Comenzó a buscar un espacio. Jovencitos, no se preocupen, esta semana yo me pongo de acuerdo con José para enviarles toda esta información
todas estas preguntas, todo este material para que ustedes sigan formándose. Jóvenes, cuídense, se nos acabó el tiempo, Dios les bendiga, nos vemos en otra ocasión, cuídense. Hasta luego, profe. Gracias, Muchas gracias. profe. Gracias, igualmente, cuídense. Profe, muy buena la clase, muchas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, profe. Profe, gracias.